Buenas, bienvenido a un nuevo directo. Esta vez entrevistamos a Dani Blanco, entrenador especializado en fuerza. Y vamos a esperar que entre primero y simplemente antes de comenzar decir que no me encuentro muy bien, ¿no? Y aunque no vaya a estar al 100%, sí voy a estar al 100% del 70% que puedo dar. De todas formas, eso, cualquier duda, buenas Laura, cualquier duda la podéis poner en comentarios y la intentaremos resolver entre Dan y yo. Voy a invitar a Dani para que entre en el directo y mientras vamos a ir preparando. A ver si conseguimos que entre Dani. Hola, buenas Dani, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal, José? ¿Cómo ¿Qué pasa? andas? Aquí estamos. Vamos a regular un poco ahí Muy para que se bien. vea bien. ¿Se me oye bien? Sí, se te oye perfecto. A ver si esta vez podemos no tener problemas de conexión como la última vez. Esperemos, sí. Aquí lo que hace mucho viento hoy, que igual incluso desde dentro se escucha el poniente, pero bueno, salvo eso, mientras no se me caiga la casa abajo, todo va bien. O el internet. Pues ahora mismo se escucha bastante bien, ¿no? Vale. Bueno, antes de comenzar, Oye, presentar un poco a Dani, que es un entrenador que coincidí con él en una formación. Y la verdad es que cuando hablas con esta persona te das cuenta que lo que sabe, la seriedad a la hora de trabajar. Y sí es verdad que tanto como deportista como entrenador siempre el tema de la fuerza para corredores lo he tenido un poco abandonado, así que decidí ponerme en sus manos y desde que lo hice pues es un continuo aprendizaje y bueno, antes de comenzar la entrevista pues quería que te, que te definieses tú quién es Dani Blanco y qué es bueno, el Leaf Forum. pues Dani Blanco, bueno, efectivamente, tú y yo nos conocimos en un máster, en una formación dedicada especialmente para entrenadores de la aplicación Train2Go, de la empresa Train2Go. Y a partir de ahí, pues cogimos un grupo de trabajo excelente de entrenadores que nos dedicamos un poco al ámbito de la resistencia. En mi caso, además del entrenamiento de resistencia, como comentabas, pues siempre he venido con mucho interés y mucho énfasis en el campo de la fuerza, porque yo previamente a meterme en el mundo del entrenamiento de resistencia era atleta, era deportista de alto rendimiento y categorías menores y entrenaba atletismo y entrenaba velocidad, entonces siempre he venido muy ligado al mundo del entrenamiento relacionado con entrenamiento de fuerza y de velocidad. Posteriormente, cuando ya dejé el atletismo y continué con mi formación en INEF de Madrid y en posgrado de entrenamiento personal y en los másteres de rendimiento, pues me empecé a interesar más en el mundo de la resistencia
y acabé ya metiéndome más de lleno, acompañado de ese interés en la fisiología del ejercicio, que va muy de la mano del entrenamiento de resistencia, y a partir de ahí, pues a trabajar con deportistas en el mundo real, ¿no? Como haces tú, José. Y bueno, años después, muchos años después de seguir, de continuar con mi formación tanto académica como profesional en el mundo del entrenamiento personal, en fitness y demás, pues empecé o decidí embarcarme también en un proyecto de entrenamiento personal online y pues en ello estamos todavía. Así nació Live to Run, a raíz también de esa formación que comentaba donde nos conocimos y ahí estamos pues intentando ayudar a mayor cantidad de gente posible relacionada con el ámbito de la salud y del deporte de rendimiento, especialmente de resistencia. Bueno, pues veo que ya se va metiendo cada vez más gente, entre ellos David Iglesias, que ha entrado de Train to Go, que siempre es bienvenido en nuestra vida. Un saludo a todos los que habéis incorporado y recordaros eso, que si que en cualquier momento pues les deis al like a esta entrevista si os gusta y cualquier pregunta la podéis poner en los comentarios. Bueno, para comenzar, yo como la mayoría de corredores pues empiezas a correr por tu cuenta, luego te das cuenta de que necesitas a alguien que te lleve de la mano, pero siempre, por lo menos bajo mi punto de vista, el tema de la fuerza lo dejamos como en un segundo plano y si tenemos 5 sesiones de entrenamiento y tenemos que saltarnos alguna, seguramente sea más de una de fuerza que una de series o de tirada larga. Y creo que eso que es un fallo que tenemos a nivel de los deportistas populares y la verdad que una vez que empiezas a entrenar a fuerza en serio, en condiciones, te das cuenta de que se pueden conseguir muchas más ventajas que inconvenientes con respecto a lo que tenemos de la fuerza. Entonces, eso, me gustaría que empezásemos contándonos qué importancia tiene el entrenamiento de fuerza, en este caso, en la carrera. Uf, pero tú no tienes más preguntas después, ¿no? Lo digo porque esa no está para la Con entrevista esta, entera. sí. Bueno, a ver, siguiendo, digamos, un orden de importancia, ¿no? Podríamos decir que de los aspectos más importantes relacionados con esos beneficios que podemos obtener del entrenamiento de fuerza para corredores, entraríamos dentro de lo que es ahorrar esfuerzos, ¿no? Muy a grosso modo, lo que va relacionado con la eficiencia energética o con la economía de carrera, es decir, que seamos capaces de que a base de que podemos entrenar esto en la parte de entrenamiento de fuerza, somos capaces de, durante nuestra actividad deportiva, en este caso la carrera, por así decirlo, gastar menos a los mismos ritmos. ¿Y esto por qué se produce? Bueno, pues porque precisamente ese ahorro energético está un poco basado a nivel mecánico, lo podemos traducir o aterrizar en que si partimos de unos niveles de fuerza X y somos capaces de, mediante este entrenamiento, aumentarlos tanto por ciento, pues ya partimos de que luego cuando esa fuerza la utilizamos en nuestro deporte, en la carrera, en este caso cuando el pie está en el suelo, en esos apoyos, en esos impactos, pues lo que para antes representaba una carga determinada basada en mis niveles de fuerzas, esos apoyos, esos impactos, ahora, como soy más fuerte y he subido esos máximos, va a representar un porcentaje menor, ¿no? Es decir, ahí estamos de acuerdo que son matemáticas básicas. Bueno, pues si esto lo multiplicamos por la cantidad de apoyos, voy a decir infinitos, no son infinitos, pero súper elevada en número que llevamos a cabo los corredores de resistencia, por ejemplo en distancias como maratón, pues el ahorro es exponencial. El ahorro es muy, en lo que a simple vista un solo apoyo, una zancada no representa nada, en miles y miles y miles es una pasada, ¿no? Entonces, este porcentaje de ahorro es una de lo que llamamos economía de carrera, son los parámetros principales que tienen que ver con los beneficios tanto de la fuerza como a nivel de parámetros de rendimiento en resistencia. ¿Pero qué más? Aparte podemos conseguir ligados al rendimiento. Bueno, pues se ha evidenciado, igual que esto se ha evidenciado científicamente, también se ha evidenciado que hay pruebas en ritmo, es decir, hay mejoras en distancia ligadas a pruebas de tiempo, medidas, cuando se ha hecho a cabo unos protocolos determinados con entrenamiento de fuerza respecto a un grupo control que no entrenaba fuerza o respecto a esos mismos corredores en otros momentos donde no han entrenado fuerza. Asimismo, también en pruebas que tienen que ver no solamente con correr una distancia más rápido, sino en poder a un mismo ritmo tolerar más tiempo ese ritmo, ¿no? Porque al final también es un parámetro lógico directo de mejora de rendimiento en resistencia, es decir, el mayor tiempo en prueba a un ritmo dado. Y estos son, pues, no son cosas nada abstractos, José, son
datos reales, en números, en tiempos de carrera. Y, por supuesto, tiene mucho que ver también con beneficios que están ligados a prevención de lesiones, como todo el mundo se puede imaginar. La potencia de esto ya no es solamente en que podamos alejar esas lesiones con lo que eso conlleva, ¿no? El poder a lo mejor pues perder menos entrenamientos y que eso a su vez indirectamente me lleve a ganar más estímulos de entrenamiento, porque al final de una temporada dada he podido perder menos entrenos gracias a que he prevenido esas lesiones por ese trabajo de fuerza. ¿Vale? Más cosas que se pueden llegar a sentir en esos beneficios y relacionado también con, por ejemplo, hablábamos antes de esas mejoras del tiempo hasta el agotamiento, pues es una menor percepción de esfuerzo, podríamos decir, o lo que puede ser lo mismo o parecido, mayor tolerancia a la fatiga. Esto también tiene mucho que ver con el entrenamiento de fuerza. Muchos corredores también lo habrán podido comprobar en relación a algo también que es muy sensible en carreras de resistencia y, por ejemplo, en el running, es los calambres. Pues también tenemos evidencia de que probablemente el factor principal que tiene que ver con esta prevención de calambres musculares ya no es tanto temas que tienen que ver con equilibrio hídrico o con temas de sales, que también es entrenamiento de fuerza. Con lo cual ahí van unos cuantos. Ya te digo que esta respuesta va para la entera, así que hasta donde tú me quieras Sí, cortar. sí. Sí, bueno, con respecto a la prevención de lesiones, pues hace poco además lo ponías tú en un post tuyo que preguntando que si correr es lesivo. Eh, Siempre tenemos asociado esa característica a running, cuando realmente lo lesivo no es correr, lo lesivo es correr sin estar preparado para ello. Que nos puede contar un poco sobre la fuerza para la prevención de lesiones, Para más la en prevención de profundidad. lesiones, bueno, pues efectivamente la parte que tiene que ver con ser capaces de chequear unos desequilibrios o unas descompensaciones que pueda tener el deportista en base a una evaluación es lo que te va a dar pie un poco a, por un lado, ver dónde están esas banderitas rojas y ver por dónde andan esos posibles mayores riesgos de poder desembocar en una lesión, o sea, pues un desalineamiento a nivel estático, es decir, en la estática en posición de pie normal, o en dinámico cuando esa persona está en marcha o cuando está corriendo, pues mediante unas valoraciones determinadas podemos ver cuál es la tendencia a ciertos mecanismos que son, digamos, más propensos a generar una lesión cuando luego entrenas kilómetros y kilómetros o minutos y minutos bajo bajo esa situación causante de un problema y en base a eso pues se determina que pues esto requiere probablemente o implica que hay una debilidad en esta musculatura que hay que trabajar. Ahí ya tienes una parte de lo que es el entrenamiento de fuerza, que esto ya no es tanto preventivo, puede ser preventivo o no, pero fundamentalmente es algo que también nos va a intervenir una vez que ya ha aparecido la lesión. Es decir, por un lado está la parte que hoy me hago más fuerte, construyo mi base, construyo mi core o sí, mis cimientos para prevenir esas lesiones, pero por otro lado también, cuando ya han saltado un poquito las alarmas de dolor y hemos visto dónde pueden estar esos problemas y justificado dónde está el papel de la fuerza en ellos, o sea, cuántos de esos problemas vienen por una debilidad determinada o por una carencia de fuerza, pues entonces intervenimos con ese trabajo de fuerza para reajustar y compensar. Entonces, un poco es eso lo que más va a ir directamente ligado al mundo de la lesión. Pero también tenemos que tener en cuenta que con la carrera, aun siendo hablando de corredores de ruta, incluso no metiéndonos en corredores de montaña, esas continuas contracciones excéntricas que se producen en carreras de larga duración nos generan un daño muscular, son las pequeñas roturitas de fibras. Entonces, también podríamos considerar que el trabajo de fuerza tiene un papel muy importante para que esas posibles roturitas o esos daños musculares que se generan cuando tenemos tiradas largas, cuando tenemos una competición de larga duración, pues evidentemente a que podamos perder menos días después de esa carrera hasta volver a entrenar, es decir, que las sensaciones de recuperación después de ese impacto, de esa carrera, sean mucho mejor tolerables y también, por supuesto, que esos últimos kilómetros de prueba o ese tramo final de prueba se pueda llevar a cabo sin una pérdida de rendimiento, con mucha mayor conservación del ritmo de carrera, porque somos más fuertes ante esas roturas, ante esos daños al tejido. Así que todo eso lo tiene Muy que ver. bien.
Sí. Entonces, a la hora de entrenar la fuerza, podemos decir que no se entrena de igual forma, por ejemplo, para una carrera popular que para un maratón que, por ejemplo, para un trail o un ultra trail, ¿no? Bueno, diferenciando por un lado eventos deportivos, es decir, diferenciando por un lado modalidades deportivas, tenemos de lo que acabas de decir, claramente diferenciados trail running de lo que es carreras de ruta. Eso por un lado, porque obviamente ahí partimos de que hay consideraciones muy diferentes, que si quieres Ujú. entramos a verlas con más detalle, pero entiendo que a lo mejor te interesa más cuáles serían las diferencias, porque a lo mejor es más difícil de ver Sí, diferencias realmente metidos dentro del ámbito de la ruta entre diferenciar corredores de 5K o 10K a corredores de maratón, ¿no? Entiendo que a lo mejor sí, puede ser eso más la sí, duda, sobre todo eso, ¿no? porque, porque todo el mundo puede ver las diferencias con respecto a otras modalidades Tanto. de running que no sea la ruta. Bueno, pues dentro de lo que es ruta y si tenemos que distinguir en cuanto a distancias, es verdad que dentro de lo que estamos hablando, que es todo resistencia, va a ser mayor duración o menor duración, pero es la resistencia al final de la variable, bueno, de la capacidad que más tiene que ver con esos deportes, con esas pruebas. No se diferencia tanto el entrenamiento de fuerza para esas diferentes modalidades de la ruta, como el propio entrenamiento de ruta en cuanto a parámetros, por ejemplo, de volumen. Es decir, si vemos claramente que analizamos un poco cómo es el volumen de entrenamiento de un corredor de 5K y de un corredor de maratón y podemos distinguir que hay vamos a poner un 40% menos de volumen de trabajo en el corredor de 5K, realmente no va relacionado con que haya un 40% menos también en el volumen de la fuerza, del entrenamiento de fuerza. ¿Vale? Entonces Ujú. ahí no se equiparan de la misma manera. Lo que sí, por ejemplo, se puede diferenciar es a la hora de planificar. Si, por ejemplo, ese corredor de maratón hace un tapering, que es una puesta a punto de una descarga buscando esa disipación de la fatiga o esa activación y eliminación del cansancio que trae ya consigo de su entrenamiento 3 semanas antes de la maratón, en una prueba como es un 5K, obviamente el tapering no se lleva a cabo durante 3 semanas antes y por tanto Ujú. la fuerza, lo que respecta a lo que se hace en ese periodo de puesta a punto, tampoco va a ser igual. Entonces hay pequeñas diferencias más relacionadas con esto. Pero el grueso, realmente, José, que diferencia Sí, entrenamiento de fuerza entre corredores, yo diría que no es tanto en función de perfil corredor que prueba hace, sino de perfil corredor individualmente con respecto a otro individuo, independientemente de sí, la prueba. Me explico. Sus sí. necesidades, que tienen que ver con técnica de carrera, antecedentes lesivos, experiencia de carrera, niveles de fuerza, y dentro de Mm. niveles de fuerza, ¿cuál es su perfil de fuerza-velocidad? También tiene mucho que ver con esto. Es decir, este deportista, ¿cuánto de fuerte es en velocidades lentas cuando tiene mucho tiempo de trabajar fuerza o de desempeñar fuerza? ¿O cuánto de rápido es a la hora de llevar a cabo esa fuerza cuando corre? Y ahí es donde están las grandes diferencias entre cómo yo tengo que individualizar el trabajo de un deportista y de otro, aunque sean deportistas uno de 5K y otro de maratón. Y no tanto en, vale, tú eres de 5K, tú haces esto, tú eres de maratón, tú haces esto. ¿Vale? Ujú. Y luego sus diferencias individuales de, oye, ese deportista tiene, además de las diferencias que pueda tener en cuanto a ese perfil de fuerza-velocidad, de cómo sea de rápido a la hora de ejecutar la fuerza y tal, también, oye, ¿de dónde viene? Viene de haber tenido tocado la rodilla, viene de una lesión de la cinta iliotibial, viene de un síndrome compartimental, viene de una rotura de estrés en el sacro o de una fractura o de una rotura de fibras en el sóleo. Son estas cosas las que hacen las diferencias, ¿sabes? Bueno. Y bueno, has mencionado el perfil de fuerza-velocidad. En el powerlifting sí cada vez está más en boca, pero en temas de corredores no tanto, el entrenamiento basado en la velocidad. Hmm. A la hora de realizar los ejercicios, ¿qué crees que es más importante controlar? ¿La velocidad o la técnica del ejercicio? Bueno, esto es un poco como a quién quieres más, a tu padre o a tu madre. La pregunta. A ver, depende, yo diría que de la experiencia del deportista. Es verdad que la respuesta fácil sería las dos cosas son importantes, ¿no? Pero hay cosas que no se pueden, de las que no nos podemos escaquear. La técnica, obviamente, tiene que estar
tiene que estar bien hecha. Independientemente de que un deportista pueda ejecutar más cerca de lo que es la perfección y otro la pueda ejecutar sin que sea perfecta, pero quitando los puntos, los 3 puntos clave para evitar lesiones o que más podrían llevar a una lesión, se cumplen, ¿vale? Pues evidentemente ahí hay una diferencia y quizá cuando ya está asumido que ese deportista tiene la mínima técnica viable para que no pueda haber un problema gordo, pues podemos ya entrar a valorar si sigue siendo más importante la técnica hasta la perfección o ya entran más factores a tener en cuenta, como es, por ejemplo, la velocidad, ¿no? ¿Qué es lo que tú Ah, dirías? sí, Pues esto es un punto. Es decir, primero, asegurar que esos mínimos de técnica y de calidad de movimiento, yo diría, más que técnica, calidad de movimiento, están asegurados. Una vez que están asegurados, ¿en qué momento está ese deportista? A lo mejor es un momento en el que lo que quiere, porque el objetivo en esa fase del trabajo de fuerza, en su planificación, es el desarrollo de la fuerza neural o de la fuerza dinámica máxima. Y entonces ahí, evidentemente, va a primar más que ese deportista, aunque va a seguir teniendo la necesidad de hacer la intención de levantar rápido, ahí el objetivo va a ser desarrollar sus valores de fuerza principalmente. Y habrá otros momentos de la temporada donde lo que busquemos sea llevar a cabo todo lo que haya que hacer para mejorar objetivos que tengan que ver con desarrollar esa fuerza de la manera más rápida posible. Entonces ahí será más importante lo otro. Pero depende de la fase, depende del momento y depende del deportista. sí. Una de las cosas que me gusta mucho al trabajar contigo es la variabilidad de ejercicios que constantemente pues hay cambios no tanto ya de ejercicios en sí, pero sí variantes que por lo menos se trabaja fuerza de otra forma distinta. Y me gustaría eso, destacar qué 3, 5 ejercicios serían los claves para un corredor, los que nunca se debería de perder. Pregunta también difícil, ¿verdad? También es difícil. Sin llegar a responderte de una manera muy parecida a la respuesta anterior, de decirte, pues es que, José, depende del momento de la temporada en el que esté, porque es verdad, si te he dicho lo anterior en relación a cuándo me interesa más ser más rápido o cuándo me interesa más ser más fuerte, podríamos Claro, decir también que aquí ocurre un poco lo mismo. ¿Por qué? Porque hay ejercicios que en sí mismos yo voy a poder hacer de una manera más rápida que otros, que no voy a poder hacerlos de una manera tan rápida, independientemente de la carga, ¿eh? Ojo, que obviamente la carga tiene sí. que ver, pero incluso independientemente de la carga, va a haber ejercicios que estén más pensados para mejorar objetivos que tengan que ver con mejorar esa fuerza rápida o esa fuerza explosiva, o esa pliometría, ¿no? Y otros que van a Ujú. tener que ver con desarrollar fuerza, porque el rango de movimiento que tienen es mucho más elevado, porque necesitan mucho más tiempo para estar en contacto con el suelo y desarrollar fuerza. En fin, esto por un lado. Es decir, depende del momento de la temporada en el que esté, ¿vale? Pero luego, si tenemos que ser muy minimalistas y decir, vale, si tenemos que estar hablando de un contexto, porque esa es otra, o sea, una cosa es el momento de la temporada en el que esté y otra es a quién tengo delante. O sea, Claro. a qué deportista me estoy refiriendo cuando me está preguntando cuáles son los 3 ejercicios que yo debería hacer y que serían imperdibles, por así decirlo, ¿no? O sea, me lo está diciendo un deportista que lleve 5 años entrenando la fuerza es un deportista de resistencia que lleve 5 años entrenando fuerza de manera sistematizada, o me lo está diciendo una persona que lleva un mes entrenando. Esto por otro lado, claro, la respuesta obviamente no sería la misma. Claro. Entonces, dicho esto, cuanto menos experiencia tenga el deportista y menos experiencia en trabajo de fuerza me refiero, más deberíamos de optar por ejercicios eh, que impliquen mayor disponibilidad de tiempo para ejecutar la fuerza, es decir, aquellos en los que priorizaría más desarrollar fuerza antes que velocidad, por ejemplo, sentadilla, por ejemplo, peso muerto, ¿vale? Ejercicios en los que claramente no vamos aunque se pueden hacer rápido, no van a estar hechos para mejorar mi velocidad o la velocidad en la que desarrollo la fuerza, porque no están pensados para eso, están pensados para mejorar mi fuerza. Entonces, en esos deportes que tienen poca experiencia en el trabajo de fuerza, primero me interesa crear esa base, desarrollar esos niveles de fuerza. Cuando ya esto está dominado, entonces vamos a hacer a ese deportista ser capaz de mover esa carga más rápido e incluso, como ya tiene una base sólida y una buena técnica, le podré pedir ejercicios de un matiz más explosivo
o que requieran más complejidad, como por ejemplo saltos, una sentadilla con salto, que es otro excelente ejercicio. Realmente los ejercicios podríamos casi, José, decir el top 3 para casi las mejores manifestaciones de fuerza posible. Es decir, para fuerza máxima podríamos quedarnos con sentadilla, peso muerto e incluso podríamos meter ahí el hip thrust también. El hip thrust es otro excelente ejercicio, especialmente para corredores de pruebas más explosivas, porque ahí cuando trabajamos con corredores que sean incluso de pruebas atléticas, de atletismo en pista, especialmente en velocidad, pues si os fijáis cuando aceleran estos deportistas, el vector de fuerza que generan, es decir, el cómo desarrollan la fuerza en la dirección en la que la desarrollan, no es vertical, es un vector muy horizontalizado, es decir, nunca es vertical, ¿vale? Nunca ningún corredor de fondo tampoco, pero es mucho más horizontal Ujú, que la dirección de la fuerza de un fondista, por ejemplo, por ujú. esa salida que hacen desde abajo. Sí, sí. Entonces, claro, ahí hay que trabajar ejercicios también que trabajen esa extensión de cadera de una manera muy particular con ese ejercicio, por ejemplo, el hip thrust, ¿no? Entonces diríamos sentadilla, peso muerto, hip thrust, por ejemplo, para el desarrollo de la fuerza dinámica máxima, para el trabajo, por ejemplo, de la fuerza explosiva, podríamos utilizar el squat jump, que es la sentadilla salto, sentadilla con salto, independientemente de que la usemos con carga o con el peso corporal, o sea, depende de los niveles de fuerza del deportista, pero sí que requiere una pausa abajo, ¿vale? Es diferente a, por ejemplo, Ujú. el salto contra movimiento, que es el CMJ, que ese sí que se hace con el impulso de bajar, subir, sin pausa abajo, y ese es ya un poquito más avanzado en relación a otra manifestación de fuerza, que es la fuerza elástico explosiva, ¿vale? Es un escaloncito más Sí. hacia lo específico. Y si luego entramos ya hacia la pliometría, pues ya también depende aquí mucho del nivel de deportista, pero digamos el ejercicio top de todos los controles de evaluación de esa característica del deportista de poder ser capaz, de cuánto es capaz o cuánto rápido es capaz de conseguir que su musculatura se estire y se contraiga de la manera más rápida posible, es el drop jump, que es saltar desde una altura determinada, dependiendo del deportista, se analiza a qué altura es más eficiente esa potencia en salto vertical. Entonces, desde esa altura desde la que parte, baja o se deja caer a tocar suelo y realiza un salto vertical a continuación. Eso es el drop jump. Ujú. Entonces ahí pues tienes unos top ejercicios para cada manifestación de la fuerza, que es un poco más mejor manera de verlo. Genial. Eh, Normalmente estos ejercicios están sobre todo centrados en el tren inferior, pero ¿se debe entrenar también el tren superior para la carrera? Pues sí, se debe, aunque también tiene sus particularidades. Es decir, así como va a haber ejercicios que decíamos que buscamos que el objetivo fundamental sea que haya una especificidad, que se guarde se respete el principio de la especificidad, es decir, que vayamos de lo más general a lo más específico, desde lo que podríamos considerar que menos se puede parecer al gesto final, donde va a estar más presente esas necesidades de fuerza en mi deporte, para mi competición, es decir, de lo que más se aleja de eso en un principio a lo que más se parece a eso en un final, ¿vale? Entonces, ahí hay muchas semanas de trabajo en el que, así como hablábamos de esos ejercicios que pueden ser más relacionados con la fuerza, otros más con otras manifestaciones de fuerza que hemos hablado anteriormente, con el tren superior pasaría un poquito lo mismo. Tenemos al principio posiblemente más participación de los miembros superiores en relación a que sí que participan en esa creación de los cimientos para poder buscar un trabajo más general y que después no es que se eliminen, pero sí que van tomando menos peso. Entonces van a conservarse, ese trabajo de tren superior, van a conservarse en aquellos patrones que más van a tener que ver con, por ejemplo, la acción del braceo de carrera, y es que, por ejemplo, esto es un poco técnico y igual voy a intentar que se me entienda, pero en la acción de braceo tenemos un músculo que es el dorsal ancho, que es el músculo aquí, por ejemplo, del costado, por así decirlo, y ese va cruzado y tiene en resumen, tiene muchísima relación con el glúteo del lado contrario, ¿vale? Es como una red que se genera Ujú. desde la espalda, dorsal y cruza por la zona lumbar, la fascia toracolumbar, hacia el glúteo contrario. Bueno, pues esto lo digo porque tiene una inmensa relación en cómo yo trabaje ese dorsal o cómo esté ese dorsal de fuerte con la acción de mi cadera, de mi glúteo medio del lado contrario y eso ya, por ejemplo, simplemente esa tontería me está facilitando la prevención de lesiones a nivel de la pelvis
de cara a tener determinadas lesiones en el miembro inferior, ¿vale? Entonces, eso, por ejemplo, no trabajaría el dorsal de una manera aislada como la trabajaría un culturista, pero sí la trabajaría con algún ejercicio que tiene que ver con la participación de ese dorsal. Por ejemplo, un ejemplo de este ejercicio, de esta manera de trabajarlo, un peso muerto de una pierna, por ejemplo, me va a generar una necesidad de trabajo de ese dorsal ancho al trabajar con un peso contralateral y para estabilizar mi columna. Y es una manera muy parecida o algo parecida a cómo luego ese dorsal tiene que estabilizar y fijar la escápula y Ujú. la pelvis mientras estoy braceando. Eso es un ejemplo. Luego, por ejemplo, también la acción de braceo también implica un empuje. No solamente, digamos, un movimiento de extensión de hombro, también implica un empuje. Y hay una acción de potencia. Obviamente es una acción de potencia que no es igual que en otros deportes donde requiera mucha más potencia en el empuje, en deportes de combate o, bueno, un millón de deportes donde se necesite más potencia en ese empuje. Pero en la carrera también la tenemos. Entonces tenemos también que crear movimientos o acciones que tengan que ver con, sobre todo, desempeñar ejercicios de potencia, como pueden ser, pues, oye, también levantamientos como levantamientos olímpicos tipo jerk o el envión que se hace en halterofilia, donde se acaba con un movimiento de levantamiento de la carga por encima de la cabeza. Pues al final son ejercicios que me generan una tasa de producción de potencia tan alta que si lo sé gestionar bien técnicamente, porque mi deportista es avanzado, ¿por qué no lo voy a usar? ¿Porque piense que los brazos se me van a hipertrofiar? No. ¿O porque piense que los brazos no tienen que luego llevar tanta carga cuando corro? Claro, no. Pero es que yo estoy trabajando una fase de potencia máxima y en esa fase de potencia máxima necesito usar unas cargas, aunque luego esas cargas no se utilicen en la carrera o en la competición. Entonces Claro. ahí sí que van a Sí. estar, sí que van a estar presentes. No voy a hacer un curl de bíceps así barra aislado como si fuera un culturista, pero sí que voy a trabajarlo en otras situaciones donde tiene que ver con lo que pasa en el resto del cuerpo. Ujú. ¿Y cuál podríamos decir que es el volumen mínimo para el entrenamiento de fuerza para rendir con garantía? ¿Cuántas sesiones deberíamos dedicar a la fuerza? Vale, sí, me gusta más hablar digamos, mínimos o sesiones en tiempo que en porcentajes de lo que puede representar una, una, eh, un, un tiempo total de entrenamiento de un deportista, porque ahí es lo que decíamos antes. Puede que no haya tanto cambio entre cuando un deportista está en una semana de impacto a nivel de volumen específico, Ujú. de meterse más kilómetros para su prueba y cómo esto afecta a ese porcentaje de volumen del trabajo de fuerza. Entonces, ahí la fuerza no varía tanto como esos kilómetros semanales que en un momento de semana de descarga a una semana de impacto varía bastante, ¿no? Varía mucho. Entonces, pero lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que no deberíamos de entrenar, digamos, de manera regular en el trabajo de fuerza menos de 2 sesiones, yo aconsejo, bueno, no solo yo, o sea, la evidencia nos lleva a que la dosis más efectiva podrían estar entre las 2 o 3 sesiones de trabajo de fuerza a la semana. Y cuando digo 2 o 3 sesiones es porque en esa tercera podríamos o tomarla como una dosis de recuerdo mínima de mantenimiento, por así decirlo, o una sesión donde podemos considerarla como una microsesión donde se hace un trabajo extra o un trabajo alternativo o complementario que refuerce cosas que luego en las otras 2 sesiones no he tenido tiempo para meter o tiempo o no he estado en la mejor situación para meter porque ya se me crearía una situación de fatiga que no me interesaría. Pero bueno, independientemente de eso, de manera general, 2 sesiones de entre 40 60 minutos, ahí podríamos incluir todo, trabajo de core, trabajo de ejercicios compensatorios, en esa fase principal y al deportista tendría cubierto la parte de fuerza. Sí que es verdad que hay momentos de la temporada donde yo recomiendo más esas tres o 2 y media, si quieres llamarlo así, porque a lo mejor es de menos duración que las otras dos. En esa fase preparatoria, en esa creación de base, yo considero que es muy importante meter 3 sesiones, incluso en un momento determinado meter esa tercera también con una sesión fuera de lo que es el trabajo habitual, indoor, podría ser en encuestas o podría ser en gradas, o meter una sesión luego ya en una fase más avanzada de la planificación, más específica, como por ejemplo una sesión de fuerza técnica, donde trabajo en pista con unos ciertos elementos de arrastre que me condicionan o que generan una resistencia a la técnica de carrera, pero no estoy en el gimnasio, podríamos considerar también ahí sí que podría ser otra sesión de fuerza. Pero eso ya digamos sería una sesión, o sea, un momento de la temporada más avanzado, donde podríamos jugar con esta sesión como tercera sesión o incluso como segunda sesión de la semana, porque ya he abandonado una
de las otras, de las dos que han estado durante toda la temporada partícipes. Y en esa fase última de puesta a punto final, ante una competición, a lo mejor, yo normalmente nunca, para un deportista incluso de maratón, no abandono las dos sesiones hasta la propia semana de competición. Y Ujú. que en la semana de competición la dejo en una. En casos que son pruebas de ultra resistencia, puede que incluso quite esa sesión de recuerdo en esa semana de competición. Pero si la sabes enfocar de la manera correcta y has educado a ese deportista para saber cómo tiene que ser esa sesión de fuerza, qué tiene que sentir, hasta dónde tiene que percibir ese esfuerzo, y al final has generado una buena dosis en ser capaz de no generarle una fatiga, sino de sacarle máximo partido a esa sesión, es que ni siquiera tenemos que hacer, entre comillas, caso a esos cánones que podíamos leer en la literatura hace 20 años, de decir, 15 días antes del trabajo de fuerza, de la competición, se quita el trabajo de fuerza. Y ya no te digo de lo que vienen de otros deportes como el ciclismo, que directamente ni ven en toda la fase específica o en toda la fase precompetitiva ni una sesión de fuerza. O mejor dicho, que cuando acaba el periodo de base, el periodo preparatorio, directamente ya se olvidan. Eso obviamente no. Obviamente cuando te tomas esto en serio y metes tus 3 sesiones de fuerza, por decirlo así, y por ejemplo 5 de carrera, o incluso cuando haces triatlón, muchas veces tienes que doblar sesión. Mm. En esos casos, ¿qué es mejor hacer? ¿Primero la fuerza o la resistencia? Esto es importante y además lo voy a conectar con la pregunta anterior porque quizá no ha quedado del todo claro, pero es verdad, como decíamos antes, que no es lo mismo el caso de un deportista a lo mejor de 5K o de 1500 que un deportista de maratón, en cuanto a que el volumen de carrera no va a ser el mismo, y que por tanto también tenemos que jugar, de ser muy cautos con el papel que juega la fuerza aquí, porque claro, a lo mejor ese deportista que entrena a unas distancias inferiores y que tiene menos tiempo de trabajo o de volumen específico, no solamente va a tener algo más de tiempo también en la semana para poder entrenar la fuerza, sino que también va a poder a lo mejor recuperar mejor o tener más tiempo para recuperar que otro deportista. Y en el caso del triatlón esto todavía se lleva más al extremo, porque claro, tenemos tres deportes, tres segmentos, disciplinas deportivas en los que tenemos que entrenar, con lo cual la densidad de trabajo semanal es elevada, es muy elevada. Y incluso en deportistas solo de running, pues que tengan que doblar, pues pasaría un poco lo mismo. Entonces, a la pregunta de, en esto que llamamos entrenamiento concurrente, cuando tenemos que doblar, ¿qué metemos antes? ¿La carrera o la fuerza? Habría también, una vez más, la respuesta del depende. De factores como, por ejemplo, la experiencia del deportista en ese trabajo de fuerza y el nivel. ¿Por qué digo esto? Pues porque, a ver, lo principal, José, la idea principal debe de ser el distanciarlas, ¿vale? O sea, la idea principal es, vamos a intentar que no coincidan. Vamos a intentar que haya el mayor espacio posible entre la sesión de carrera y la sesión de fuerza. Si evidentemente hay que meterlas en el mismo día, porque ya las dosis son tan elevadas que van a coincidir, vamos a tratar de que en el mismo día sean sesiones separadas, doble sesión, como has dicho tú, en donde haya más de 6 horas a ser posible entre ambas sesiones. Ahora, ¿cuál va primero? Bien, pues ahí deberíamos hacernos la pregunta de ¿cuál es el objetivo de esa jornada, de ese día, para cada una de las dos sesiones? ¿Cuál va a tener más relevancia a lo largo de esa semana? ¿La de Ujú. fuerza o la de resistencia? ¿O cuál va a ser el momento de la temporada en el que estoy como para poder ser capaz de saber en qué condiciones voy a llegar a cada una de esas dos sesiones? Por lo general, un deportista que tenga poca experiencia en el trabajo de fuerza, poco nivel, su prioridad va a ser siempre entrenamiento de fuerza, porque es, digamos, la pata de la que cogea. Es la pata donde más difícilmente va a poder mejorar y la que más va a necesitar, si a lo mejor es un deportista avanzado a nivel de resistencia. Con lo cual, en esos casos, yo siempre priorizaría el trabajo de fuerza previo. Pero dicho esto, para todos los estudios que se hacen en relación a analizando deportistas de élite, o bueno, de élite no, miento, que esto entra menos en la investigación, deportistas de nivel avanzado, y que ya tienen experiencia en ambos, en entrenamiento concurrente. Entonces, aquí lo que se recomienda para alcanzar el mejor rendimiento en prueba, que es al final lo que se busca en estos estudios, que ese deportista rinda más, normalmente el orden va a ser el contrario, el que se trabaje primero la sesión de resistencia, que digamos es la que en esos casos siempre va a tener un matiz principal, y en segunda sesión entrenamiento de carrera. Pero ojo que también hay más matices que hay que tener en cuenta, no solo el orden, es cuál es la orientación de cada una de esas dos sesiones, qué cosas tienen que tener
cada una de ellas para cumplir, digamos, unos requisitos, unas bases para que la interferencia entre ellas sea la mínima, la interferencia negativa, ¿vale? Por lo cual, la parte de resistencia tendrá unas consideraciones, entre ellas, y por no extendernos mucho, será que no nos pasemos de una intensidad determinada que va a estar relacionada con el estar trabajando más bien en zonas cercanas al umbral aeróbico, ¿vale? Y que tampoco sea extremadamente extensiva, obviamente, porque eso me generaría una fatiga de la que no me podría recuperar en 6 ni 8 ni 12 horas. Y en la parte de fuerza, pues también requiere unos parámetros para disipar o para evitar esa fatiga o esa interferencia. Entre ellos, pues está que para esa intensidad, aunque yo utilice cargas altas, me deba asegurar que las repeticiones realizables, mejor dicho, las repeticiones que realizo, no sean o no estén muy cerca de las repeticiones que pudiera finalmente realizar. Es decir, que como, digamos, regla general chunga, o sea, como regla base de comodín, es que pueda llegar a hacer la mitad, o solamente, mejor dicho, que solamente haga la mitad de las repeticiones de las que pudiera hacer en esa serie total. Si tuviera que llegar, por ejemplo, a 12 repeticiones y no pudiera realizar una treceava, pues me quedarían 6 como referencia, ¿no? Digamos que a esto, a lo que voy, es a que hay que cuidar cómo hago cada una de esas dos sesiones. Y en la parte de fuerza, cuido, uno de los parámetros que tengo que cuidar es cuántas repeticiones en reserva me quedan respecto a lo que realizo y lo que podría realizar, ¿vale? Así que, y luego hay otras cosas, como por ejemplo el descanso entre series, o la recuperación, la velocidad de ejecución, que también es un parámetro muy importante para que ese trabajo de fuerza sea bien hecho. Debo de ser capaz de hacerlo con una velocidad de levantamiento rápida y eso va relacionado con lo anterior, porque si estoy muy cerca de esas repeticiones máximas alcanzables, ya va a llegar un momento que mi velocidad baje mucho y ya no me interese, solo estoy generando fatiga. Entonces ahí hay que tener en Claro. cuenta esos matices. Sí, y bueno, para ir terminando una última pregunta, aunque todavía me quedan más, pero las podemos dejar para otra ocasión. ¿Cómo se podría evaluar el progreso de la fuerza? El progreso, bueno, pues también va a depender mucho del momento de la temporada en el que estemos. Me explico. Si comentábamos antes que había diferentes objetivos en esas fases dentro de lo que es una planificación, pues yo voy a tener, digamos, la necesidad de comprobar si he llegado a cubrir esos objetivos. En el caso, por ejemplo, si vamos escalando en una teórica, en una hipotética temporada, ¿no? Que parta de un periodo, después de un periodo de transición, con un periodo preparatorio, ¿qué es lo que me va a interesar a mí según empiezo en ese periodo preparatorio a evaluar? Bueno, pues principalmente la calidad de movimiento del deportista, es decir, sobre todo si es un deportista que no conozco, que es nuevo, que ha llegado a mi grupo nuevo y demás, pues tengo que saber principalmente cómo se mueve, cuál es su calidad de movimiento y los patrones básicos que va a necesitar luego para técnicamente desempeñar bien un ejercicio de fuerza, ¿no? Eso sería una evaluación inicial. Luego hay valoraciones antropométricas que tienen que ver con la movilidad de una articulación determinada, la capacidad de ejecutar fuerza en un rango determinado de un movimiento. Es decir, a lo mejor un deportista técnicamente bien, entonces lo que es una sentadilla, me ejecuta una sentadilla muy limpia, muy buena, con muy buena calidad, pero en la mitad final del movimiento. Y a lo mejor la primera mitad es horrible y hay unas compensaciones técnicas brutales. Pues tengo que ser Ujú. capaz de saber por qué viene eso y a dónde viene eso, y que tiene mucho que ver no solamente con si sabe hacer el ejercicio, si coordinativamente sabe, sino si anatómicamente o antropométricamente tiene unos déficits o unas particularidades especiales de movilidad o no las tiene o unas restricciones que le hacen hacer el ejercicio de esa manera. Tengo que ser capaz de ver eso. Luego, una vez que ya hemos cubierto esto, pues si, por ejemplo, entramos en un periodo en el que me interesa, en el que estoy buscando el objetivo de evaluar la fuerza máxima o de llegar a conseguir la fuerza máxima, que será el momento donde voy a tener que llegar a esos niveles máximos de fuerza en toda la temporada, pues tengo que desarrollar test que me evalúen si realmente ese deportista está desarrollando esa fuerza. Entonces, evaluaré principalmente test que tengan que ver con kilos levantados a un número de repeticiones determinadas. Normalmente no consideraría efectivo ir por debajo de las 5 RM, es decir, evaluaciones que tuviesen que ver con cargas por debajo de 5 RM o 5 repeticiones máximas. Y si disponemos de medios suficientes para valorar esto bien, lo ideal es que pudiéramos valorarlo con métodos donde midiésemos la velocidad de movimiento. Es verdad que esto es un poco más complejo, pero se puede hacer a vista de teléfono. Es decir, hay apps, aplicaciones que son capaces de decirnos
después de haber grabado ese movimiento, a qué velocidad hemos levantado esa carga y que una vez que hemos puesto ese peso y que ha analizado la técnica, el rango de movimiento, me da unos valores que yo puedo considerar Ujú. súper efectivos de cara a valorar no solamente cuánto de fuerte está ese deportista, sino también cuánto de rápido. Y esto, igual que te digo que vale para ese periodo de fuerza máxima, me va a valer para periodos de fuerza explosiva, donde me interesa saber si ese deportista ha mejorado esa curva de la que hablábamos antes, ese perfil de fuerza-velocidad, y ahora es capaz de Ujú. mover las mismas cargas que movía antes a unas velocidades más elevadas, ¿vale? Sin ser necesariamente ni más fuerte ni más pesado, simplemente siendo más rápido a la hora de reclutar esa musculatura o de coordinativamente conseguir un gesto más veloz. Y más test que pudiéramos ver, una vez que vamos escalando en esas fases de la temporada, también haríamos test que tuviesen que ver con lo que hablábamos antes, esa fuerza explosiva, que pudiésemos medirla, por ejemplo, en un test de salto vertical. Hablamos antes de dos ejercicios principales, el squat jump y el salto contra movimiento, el CMJ. Pues Ujú. hay test para valorar ambos, altura de salto en ambos casos. Esas son métricas que tan fácil como verlas en un número y compararlas con un tiempo antes o tiempo de después. Y con respecto a, por ejemplo, a la manifestación de fuerza que tiene que ver con esa pliometría, pues también hay otros test, como el que hablábamos antes, ese drop jump, que nos va a dar claramente una métrica y que además también tenemos aplicaciones diversas para poder medirlo, tanto medir altura de salto final como altura desde la cual es más eficiente ese salto partir, ¿vale? Porque evidentemente si ese deportista me da una tasa de pérdida de velocidad cuando hace el contacto con el suelo determinado, pues puedo intuir que es porque viene de una altura muy elevada. Por lo tanto, si esas métricas mejoran a medida que la altura de donde parte es inferior, voy a darle la altura que él necesite. No voy a darle un cajón porque su compañero utilice el cajón de 70 centímetros. A lo mejor él tiene que utilizar el de 40. Es porque saca Ujú. más potencia después. ¿Vale? Entonces todo eso Claro. hay que medirlo, es un poco más complejo Sí, y puede que incluso la gente ahora mismo, llegado a este punto, se haya perdido absolutamente, pero yo te respondo a lo que, a lo que me has preguntado. Bueno, y luego hay maneras de medir que no están ligadas únicamente por estas métricas que requieren, digamos, aplicaciones o sistemas un poquito más complejos, que hoy día cada vez son más fáciles, también te lo digo, en relación a lo que te comentaba, ver esa calidad de movimiento también en relación a cuando ya le llevo a cabo al deportista a situaciones más semejantes a las que luego van a ser esos ejercicios más específicos. Es decir, si ujú. antes medíamos esa calidad de movimiento en ejercicios que tenían que ver con chequear alguna banderita roja, a ver si sacamos alguna lesión o algún factor que correlacione con alguna lesión. En este caso, si veo que ese deportista me hace ese squat jump o esa sentadilla con salto con un 5% más de carga y me lo realiza a la misma altura, o le cojo un tiempo de realizar 10 saltos pliométricos a cajón, basándonos en que ese cajón tenga la misma altura, es tan fácil como mido la reactividad de sus pies en 10 segundos, mido los saltos que hace en una fecha y un mes después, y lógicamente si esa tasa en 10 segundos de salto es mayor, pues ese deportista es más reactivo con el suelo. Con lo cual, Claro. ahí eso es un test muy básico, ¿no? Así que, bueno, ahí tienes unos ejemplos. Sí. Bueno, ya para terminar, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, que la deje en comentarios. A los que estáis aquí, pues os agradeceríamos un like al corazoncito. Y antes de terminar eso, que nos comentes dónde te pueden encontrar. Bueno, pues esa marca personal de la que hablábamos anteriormente, ese proyecto donde me inicié para esa parte más elaborada, donde intento ayudar a deportistas de resistencia, especialmente tanto en el entrenamiento de fuerza como en el entrenamiento integral de todo lo que tiene que ver con su plan de entrenamiento para esa preparación hacia esas pruebas de resistencia, es Lift for Run, Lift de levantar, más relacionado porque hablamos de la fuerza, for con el número, run, ¿vale? Esa es la web, www.liftforrun.com. Y luego, obviamente, aquí en esta cuenta de Instagram, pues también atiendo a mensajes y atiendo a cualquier duda que pueda suscitar esta conversación, esta charlita que donde hemos estado tú y yo aquí hoy. Y bueno, y también el canal de YouTube de Lift for Run, con el mismo nombre, pues ahí también tengo muchas listas de reproducción de ejercicios que tienen que ver con cosas de las que hemos estado hablando, incluso búsqueda de ejercicios que tienen que ver con esa prevención de lesiones ligadas a zonas del cuerpo especiales donde busquemos objetivos
para evitar lesiones en ciertas partes del cuerpo más susceptibles de ser lesión para corredores. Y, en fin, pues en ese canal de YouTube también pueden encontrar contenido y comunicación directa conmigo. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y contarnos algunos de los secretos de entrenamiento de fuerza para la carrera. Sé que hay muchos más, pero creo que con esto nos quedamos con la idea de que la fuerza es algo muy importante en la carrera y que no debemos dejar de lado. Sí, efectivamente. Yo creo que es una lección que ya está bastante instaurada en el mundo del running, aunque todavía queda mucho por hacer. Pero quizá ya no es tanto el hecho de sé que esto está ahí, que es importante, que es necesario, sino que lo ideal sería el empezar a entrar a un nivel superior, a un escalón, el siguiente escalón, que es, vale, ahora que yo ya sé que esto que están diciendo es importante y que es un must, que no podemos pasarlo por alto. ¿Qué hago yo como deportista que nunca ha hecho y que siempre la he visto como que esto no era para mí? ¿Qué hago yo para ponerme, para realmente verlo que es accesible a mí, que yo estoy en disposición de llevar esto a cabo, aunque no esté en un gimnasio, aunque no lo haya hecho nunca, aunque parta de un desconocimiento total? ¿Vale? Entonces ya es pasar a ese nivel de, bueno, voy a pasar a la acción, ya sea porque me voy a buscar la manera de bichear aquí, de informarme aquí de la manera que sea, o porque, bueno, estoy conociendo, porque conozco a José y José trabaja de esta manera, voy a contactar con José, o sé que Dani también, Dani Blanco, ha hablado con él, voy a preguntarle a Dani, ¿vale? O sea que ya no es solamente la fuerza es importante, que creo que eso ya no le cabe duda a nadie, sino, vale, ahora tú que estás viendo esto y que ya sabes eso, si todavía no lo estás haciendo, ¿cuál es el siguiente paso que debes dar para realmente ponerte a ello? Porque ya te lo Ahí crees, está. pero te falta no tener ninguna objeción para realmente ir a por ello y implementarlo y llevarlo a la práctica. Muy bien. Pues eso, pues todos los que habéis visto este directo lo veis en diferido. Ya sabéis que hay que darle caña a la fuerza y si es con la supervisión de un entrenador especializado, como en este caso Dani, pues muchísimo mejor. Un saludo a todos. Bueno, José, muchísimas gracias. Yo también por mi parte te voy a dar, que sé que hoy tenías un día complicadito y que al final lo has sacado para adelante sin el mejor estado de salud posible, pero ahí Sí, pero estás, bueno, cumpliendo. sí, sí. Bueno, te mando un El abrazo fuerte. compromiso ya estaba y había que estar aquí. Bueno, Bueno, José, muchas cuídate gracias y mucho. cualquier duda, pues eso, nos podéis preguntar tanto a Dani como a mí y estaremos encantados de resolverlas. Gracias a Un todos. saludo a todas y a todos.